moderado por la licenciada Claudia Dinora Velázquez González, magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario, de quien me permito leer una semblanza de su trabajo. Licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, Asociación Civil, destacada por su disertación intitulada Democracia Mexicana. Asimismo, cuenta con estudios de maestría en Ciencias Jurídicas y Penales, posgrado que realizó en la Universidad Cuauhtémoc, Campus Puebla, y diplomada en las áreas de Derecho Procesal Mexicano, Juicio de Amparo en Materia Agraria, Derecho Procesal Agrario y Derecho Agrario. Estudios impartidos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Instituto Mexicano de Derecho Procesal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Superior Agrario y la Universidad Privada del Estado de Morelos, contando además con el curso de especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. Durante 30 años se ha desempeñado en la labor jurisdiccional dentro de los tribunales agrarios, derivado de lo cual ha ejercido diversos cargos que han forjado su carrera judicial, de los que destaca haber sido magistrada numeraria unitaria en diversos periodos y distritos. Actualmente y desde el 10 de diciembre de 2020 se desempeña como magistrada numeraria al Pleno del Tribunal Superior Agrario, derivado del nombramiento otorgado y aprobado por el Honorable Senado de la República. Destaca su labor como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y como miembro de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Asociación Civil y de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Como obras editoriales resalta la coautoría del libro intitulado Derecho Agrario en la Función Jurisdiccional 10 magistradas. Cedo la voz a la licenciada Claudia Dinora Velázquez González. Muchas gracias, buenas tardes. Continuaremos con nuestro programa, el cual, pues, por demás interesantísimo, hoy nos toca abordar un tema que durante, yo diría, los últimos 10 años, a quien no ha preocupado, ocupado y de alguna manera intensamente concentrado, ¿sí? Pues no estamos hablando de justicia agraria, si no es así. Vamos a hablar de lo que es la justicia agraria y el medio ambiente. Aquí hay grandes expertos, hoy nos acompañan un panel de expertos, un panel de personas especializadas que estarán con nosotros durante estas 2 horas. México es conocido por su amplia riqueza natural. A nivel internacional, es considerado un megadiverso, un país megadiverso, toda vez que forma parte de los pocos países en el mundo con la mayor diversidad de animales y plantas, ocupando el 5º lugar mundial con casi 70% de la diversidad mundial de especies. México es uno de los 3 países megadiversos, junto con Estados Unidos y Colombia, con litorales tanto en el Atlántico como en el Pacífico, aunado a sus riquezas naturales. Es importante señalar que en México se presentan casi todos los climas del planeta, por lo que permite que se desarrollen casi todos los ecosistemas presentes en el mundo. Asimismo, la propiedad social es el 50.7% de la superficie del país y esta es poseedora de una enorme riqueza de recursos naturales. En la propiedad social habitan, en la propiedad social habitan casi estábamos hablando de un 57.7%. Asimismo, la propiedad en esta superficie, ¿sí?, en ella habitan un 5.3 millones de sujetos agrarios entre ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados. Dentro de la propiedad social se encuentra el 58% de los bosques, las 2/3 partes de los recursos hídricos del país, el 60%
de los litorales en México están dentro de los polígonos pertenecientes a los ejidos y comunidades, las reservas de crecimiento de las grandes ciudades del país. El 80% de la biodiversidad habita en ejidos y comunidades y el 33.5% de la propiedad social son parcelas, es decir, tierras cultivables donde se producen alimentos. Sin embargo, derivado del cambio climático y los crecientes problemas ambientales, tales como la escasez del agua, la contaminación, la deforestación, sobreexplotación de los recursos naturales y uso desmedido de fertilizantes químicos y métodos artificiales en los cultivos, se han presentado daños graves en la tierra, motivo por el cual las tendencias actuales a nivel internacional se enfocan en la protección del medio ambiente para asegurar la supervivencia de las generaciones futuras. Por ello, al momento de impartir justicia, es de vital importancia tomar en consideración el impacto ambiental que las resoluciones jurisdiccionales y administrativas puedan tener sobre los núcleos agrarios, independientemente de los intereses económicos que estén inmersos en la explotación de los recursos naturales de estas regiones, toda vez que en muchas ocasiones la biodiversidad del país se encuentran concentradas en lo mismo. Ante este panorama, es necesario hacernos las siguientes interrogantes. ¿Cómo ha construido la justicia agraria a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales? ¿Cuál es la relación entre derechos de propiedad de la tierra y el derecho humano a un medio ambiente sano? ¿Qué experiencias o sentencias de los tribunales agrarios han sido, de alguna manera, han sentado precedentes importantes para la impartición de justicia medioambiental? ¿Cuál es la experiencia comparada sobre los tribunales agroambientales en el mundo? Estos puntos y más estaremos tratando de analizar y se analizarán en este panel. Antes de iniciar, seguiremos con el mismo formato, ¿sí? Y me parece pertinente hacer las siguientes precisiones. Agradeceré infinitamente a todos los ponentes, los que se encuentran en esta mesa, están presentes, y aquellos que de manera virtual y a distancia nos están acompañando, que en respeto a las exposiciones de todos y cada uno consideren como tiempo máximo para su ponencia el lapso de 8 minutos. En auxilio a ustedes, transcurridos 7 minutos, haré el aviso correspondiente para lo que pudiera considerar. Al público presente y a los que están en presencia de este evento por vía electrónica o medidas de redes sociales, podrán formular las preguntas que consideren, ¿sí? A los presentes, aquí lo han requerido, se les está pasando unas papeletas en caso de que quisieran anotar sus datos. A quienes las formulen remotamente, agradecemos infinitamente se identifiquen con su nombre y con una cuenta de correo electrónico. Esto con la finalidad de que si no es posible presentarla durante el panel, ¿sí? Los ponentes amablemente posteriormente se les proporcionará las respuestas. Nos acompañan en este momento en el desarrollo del panel como relator el magistrado Agustín Hernández González, quien a distancia está con nosotros. Magistrado Agustín Hernández González, quien va a ser el moderador de esta mesa, quien es abogado por la Universidad de Guanajuato y doctor en Derecho por la Academia Mexicana de Derecho Internacional, tras realizar estudios de Sociología y Jurídica con la Universidad de Guadalajara, destacando en el ámbito académico
como docente y desarrollando diversos cargos en la administración pública. Asimismo, desde 1992 fue nombrado como magistrado numerario de los tribunales agrarios, ejerciendo dicha función en varios distritos, actualmente en el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 56, en el ámbito editorial. Ha sido autor de diversas publicaciones, ensayos y artículos que son parte de su legado literario y jurídico. Magistrado Agustín Hernández, no lo visualizo por aquí, pero está con nosotros. Él será el moderador, quien recogerá las conclusiones que el día de mañana serán presentadas ante la audiencia. Pues bien, demos inicio al desarrollo de este panel con la intervención de los expertos, quienes tienen mucho y muy interesante que hablar respecto a este tema. Destacados ponentes, bienvenidos todos, los presentes y los que a distancia nos están en este momento siguiendo. Nuestro primer ponente, maestro Alejandro Ruiz Fábrez, es ministro presidente del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago de Chile, abogado por la Universidad Católica de Chile, magíster en gestión ambiental en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney, Australia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en materias ambientales, la que ha concentrado al desempeñarse tanto en el sector público como privado en Chile y en otros países. Maestro Ruiz, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo a la organización, muy especialmente a la doctora Maribel Méndez de Lara, magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, quien de manera personal me extendió la invitación a participar de este evento hace algunas semanas. Y saludo también a mis copanelistas. Voy a compartir con ustedes una presentación en este momento. Bien, esperando que se vea bien. Me gustaría empezar mi exposición, ¿Hola? Sí, lo escuchamos. ¿Me escuchan? Un minuto para… Perfecto, muchas gracias. Bueno, como decía, la estructura de mi presentación es básicamente, dado los tiempos, se fundamenta en dos aspectos. El primero es institucionalidad, medio ambiente y desarrollo, y el segundo, la materia de las competencias, los tribunales ambientales y algunos casos que me gustaría compartir con ustedes. Pero antes que eso, me gustaría empezar mi exposición de una manera un poco ortodoxa, porque muchas veces dicen que los jueces somos aburridos y la verdad es que yo quiero enfrentar esa imputación no con palabras, sino que con acciones concretas. La semana pasada me encontraba en el desierto nortino chileno, acompañado de mi hijo mayor, a quienes ustedes pueden ver en la foto, en un viaje que hicimos padre e hijo, fin de semana largo, y nos encontramos en el altiplano de San Pedro de Atacama, que es una zona que podría nacerse a San Cristóbal de las Casas en Chiapas, un lugar precioso que tuve la oportunidad de conocer. Un día fui a visitar salares altiplánicos, 4.500 metros de altura, y en nuestro camino de vuelta al alojamiento, una tormenta súbita apareció con fuertes vientos, nevadas, y fuimos impactados por un camión de carga, quedando literalmente atrapados en la nieve de 4 de la tarde a 9 de la noche. Cuando nos preparábamos para pasar la noche a esa altura y a menos 12 grados afuera del auto, carro, alguien tocó la puerta de manera totalmente inesperada. Carabineros de Chile, que es la Policía Uniformada Nacional, quienes procedieron rápidamente a evacuarnos a un lugar seguro, llevando también pasajeros de otros vehículos que estaban parados ahí mismo. Una vez en el refugio, familias extranjeras decían: ojalá tuviéramos una institución así en nuestro país. Es en esos momentos en que
las instituciones cobran importancia, porque no solo salvan vidas, sino que son el piso de nuestra democracia y de nuestra organización social. Muy bien dice que las crisis se resuelven con instituciones que cargan valores y códigos de conducta. Sin ellas, nuestras civilizaciones no habrían sido capaces de llegar donde estamos hoy. Además, se encuentra ampliamente probado, documentado, de modo tanto empírico como histórico, que los países progresan y las culturas crecen solo con instituciones fuertes, y me refiero a instituciones económicas, instituciones políticas, incluso con un derecho de propiedad robusto, que entregue a los ciudadanos certezas en desarrollar sus ideas y emprendimientos. Bueno, ustedes se preguntarán qué hace un juez ambiental promoviendo instituciones fuertes, entre ellas el derecho de propiedad. Yo creo que la sustentabilidad se construye sobre el crecimiento económico y el progreso de las naciones y sus individuos. Y la sustentabilidad se construye también sobre la base de permitir que las personas puedan alcanzar un buen estándar de vida. Para confirmar esta tesis, basta ver países que realmente se preocupan de lo ambiental en el mundo, que son no que los países desarrollados con instituciones robustas y con un derecho de propiedad sólido. Hablando de institucionalidad, hace más de 40 años Chile emprendió un camino de institucionalizar protección ambiental. En primer lugar, la Constitución de 1980 estableció ya en ese entonces la garantía constitucional de todos los habitantes a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, entregando una herramienta de naturaleza cautelar que permitiera, ante los tribunales superiores de justicia, enfrentar cualquier acción estatal que atentara contra dicha garantía constitucional. Ya en los años 90, el ámbito administrativo, la gestión ambiental pública se llevó al ámbito administrativo a través de una agencia que se llamaba CONAMA, símil de lo que es Semarnat en México, más tarde hacer una reforma a la institucionalidad ambiental conforme a los estándares de la OCDE y que contiene diversos organismos ambientales con competencias diferenciadas, con una forma de relacionamiento con entes públicos con competencias en recursos naturales y otras relacionadas con lo ambiental, como la salud pública, el patrimonio cultural. De este lado que les presento en la gráfica, en esta imagen, el único organismo que no ha sido creado aún y cuya ley orgánica lleva más de una década en el Congreso Nacional es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Adivinen cuál es el tema más deficitario hoy día en Chile: la gestión y protección de la biodiversidad y áreas protegidas. En otras palabras, sin institucionalidad destinada a ese efecto, es difícil pensar en logros que estén al nivel de nuestro nivel de desarrollo como país. En este contexto, surgen en este entramado constitucional también los tribunales ambientales, pero como un contencioso administrativo destinado a atravesar las fuertes facultades de la entidad fiscalizadora ambiental, pero paulatinamente se fue haciendo de nuevas competencias porque las necesidades muchas y crecientes. Uno de los aspectos más llamativos es que contamos con científicos, de manera que todos los casos que son puestos en conocimiento son abordados y resueltos por equipos multidisciplinarios. ¿Qué cuestiones deben resolver los tribunales ambientales de Chile? Bueno, fundamentalmente reclamos de ilegalidad de actos administrativos de organismos del Estado con competencia ambiental. De pronto, ello incluye nuevas regulaciones ambientales. Por ejemplo, hace unos años nos pronunciamos sobre la norma de calidad primaria de material particular grueso, concluyendo su falta de aplicación y devolviendo este acto al Ministerio de Medio Ambiente, que es el órgano que lo dictó. Nos pronunciamos también sobre permisos ambientales que se hayan otorgado o rechazado respecto de proyectos que causen impacto ambiental. Así, recientemente dejamos sin efecto el permiso otorgado para la ampliación del puerto de Valparaíso, ya que el procedimiento de evaluación ambiental presentaba vicios en materia de información del impacto paisajístico y respecto de la localización de pescadores, lo cual afectaba la línea de base
para de medidas de mitigación, compensación o restauración. Cabe señalar que la evaluación ambiental es un procedimiento multisectorial y donde intervienen un cúmulo de organismos del Estado, lo que hizo que lo razonable fue en este caso aplicar la nulidad del permiso, dejando suficientes aquellas partes que no presentan beneficio. Y de ahí la importancia de ser eficientes en el uso de herramientas jurídicas, evitando utilizar recursos públicos y privados, como sería la nulidad total del acto, en circunstancias de enorme proporción del mismo que se encuentra sano. Adicionalmente, los tribunales ambientales revisan las multas y sanciones que impone la entidad fiscalizadora, denominada Superintendencia del Medio Ambiente, las cuales pueden alcanzar varios millones de dólares, además de clausura y revocación de permiso. La construcción de la motivación en la determinación de una sanción ha sido una materia en la cual los tribunales hemos reparado sistemáticamente, dejando sin efecto diversas sanciones y devolviendo al organismo para que vuelva a establecer una sanción con ciertos criterios. Aquí nos movemos en la búsqueda de un equilibrio, uno que garantice la seguridad jurídica de los administrados, pero también refrende el jus ponente de la administración. Por último, los tribunales ambientales conocemos de responsabilidad por daño ambiental. Este régimen de responsabilidad contiene los 4 elementos clásicos de la responsabilidad extracontractual: acción u omisión, culpable o dolosa, relación de causalidad, junto con daño ambiental significativo. Numerosos casos de contaminación han llegado a nuestras manos. En términos generales, en muchos de ellos se condena al causante reparar el medio ambiente, y en otros casos se les debe absolver, dado que no se logra acreditar alguno de los elementos indicados, particularmente la causalidad y que el daño sea significativo. Concepto que no fue definido por el legislador, pero que se ha ido construyendo parte de los tribunales ambientales y de la Corte Suprema. Respecto de las tendencias, como se puede observar en otros tribunales ambientales en el mundo, búsqueda de acuerdos conciliatorios o avenimientos al momento. De hecho, los casos más complejos de contaminación, particularmente de contaminación histórica, se abordan de esta forma, porque nosotros, ya que tales acuerdos permiten una amplia gama de medidas y acciones que superan generalmente a la sentencia condenatoria. En referencia a tribunales extranjeros, vemos que muchos de ellos se denominan tribunales de tierras y medio ambiente. Como el caso del Tribunal de Tierras y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur en Australia, que es el más antiguo del mundo, más de 40 años ya de funciones, donde las competencias propiamente ambientales se suman las de reclamo de tierra, cuestiones indígenas o orígenes. Algo similar ocurre con las Cortes de Tierra y Medio Ambiente de Suecia, que se encuentran distribuidas en distintas partes del territorio y cuyas decisiones son reclamables a la Corte de Apelaciones de Estocolmo, que cuenta con una sala ambiental que incluye también jueces técnicos, la cual tiende a unificar criterios. Estos modelos parecen perfectamente aplicables a jurisdicciones donde no se han desarrollado tribunales ambientales, como es el caso de México. Y en ese sentido, la posibilidad de que tribunales como los agrarios, que basan sus competencias en la matriz o componente suelo, el cual resulta basal para las materias ambientales, junto con el conocimiento de cuestiones indígenas, hacen aconsejable, me parece, crecer en esa dirección, de manera de consolidar tribunales con presencia en los territorios, algo clave en el ámbito ambiental. Por último, como tribunales ambientales de Chile, quedamos a su disposición para aportar con nuestra experiencia de 10 años en aras de ayudar a abordar esta problemática y que es de la máxima importancia en la realidad regional y mundial. Muchas gracias. Maestro, disculpen, cortamos, terminó, ¿qué pasó? Sí. Señor ministro, muchísimas gracias por su exposición. Vamos a continuar, por favor.
Sí, están oyendo las personas que están de manera remota. ¿Sí me escuchan? Continuaremos entonces. A continuación, el maestro Enrique Lendo, que hoy nos acompaña en este auditorio, y con mucho gusto le damos la bienvenida. Maestro Lendo es economista graduado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con maestría en Política Ambiental y Asuntos Públicos de la Universidad de Indiana. Se ha desempeñado por más de 2 décadas en las áreas de medio ambiente, cambio climático, desarrollo sostenible, financiamiento, comercio internacional y responsabilidad social corporativa con gobiernos, empresas y organismos internacionales. Actualmente es coordinador del Proyecto Financiero Sostenible de la ODC de la ONU Ambiente en México. Bienvenido, maestro. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias a los tribunales agrarios por la invitación que hacen a Naciones Unidas. No sé si, creo que tenemos una presentación, a ver si la podemos proyectar, porque hay algunas láminas que vale la pena. Y mientras voy empezando, lo primero es decirles que la agenda ambiental es una agenda joven. Sin embargo, el mes pasado, el 4 de junio pasado, celebramos los 50 años de que la agenda ambiental se empezó a tratar en el ámbito internacional, en el ámbito global. Tuvimos en 1972 la primera cumbre de medio ambiente humano, y de esa cumbre sale una declaración, que es la Declaración de Estocolmo, y esa declaración incluye 26 principios que han regido la agenda global, y de la agenda global ha permeado a los principales principios ambientales que han incluido la mayor parte de las legislaciones en los ámbitos internacional y también en el ámbito nacional. Ahí está la declaración. También tiene un plan de acción, y también se da el mandato para crear el primer organismo mundial de medio ambiente, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es el organismo que represento yo, su servidor, actualmente. A partir de esa declaración hay un inmenso desarrollo de acuerdos, tratados y programas internacionales de medio ambiente. Durante todos los 80s, por ejemplo, se crean algunos acuerdos que tienen que ver con la protección de la capa de ozono, con el comercio de las especies de flora y fauna en peligro de extinción. En 1987 se acuña en el documento de nuestro futuro común la definición de desarrollo sustentable, que tiene que ver con un alcance transtemporal, ¿no? El impacto que tuviéramos o el beneficio que tengamos las generaciones presentes no afecte el beneficio que tengan las generaciones futuras, y además que tenemos que balancear entre el beneficio económico, el beneficio social y el beneficio ambiental, y eso constituye el desarrollo sustentable. Se llega con ese concepto en 1992 a la Cumbre de Río, y ahí se aprueban los 3 grandes convenciones importantes que tienen que ver con cambio climático, con protección de la biodiversidad y con la atención de la desertificación de la tierra, ¿no?, en distintas partes del mundo. Y en fin, sigue evolucionando esta agenda. En el año 2000 ya tenemos una nueva etapa de la agenda con la Cumbre del Milenio. Se empiezan a incorporar los conceptos y principios de desarrollo sustentable en otras agendas, en la agenda de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo. México hospeda una conferencia, que es la Conferencia del Financiamiento para el Desarrollo, y todos los organismos financieros, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, también acuyan el concepto de desarrollo sustentable. Y en fin, se van aprobando más acuerdos que tienen que ver con sustancias químicas, que tienen que ver con protección del medio marino, que tienen que ver con protección de especies regionales, y los convenios y acuerdos
internacionales van avanzando. El último que aprobamos este año, en febrero, tiene que ver con la contaminación de plásticos, que tenemos lleno el mar de plásticos porque fue un material que nunca dimensionamos sus efectos y hemos depositado 7,000 millones de toneladas de basura a lo largo de basura plástica a lo largo de distintos ecosistemas, y todas las especies del mar han tenido contacto ya con el plástico. Estos son los avances y los retos que tenemos en la agenda, en la evolución de estos 50 años. Por un lado, les podemos decir, y qué bueno que hubo la presentación que me precedió sobre Chile y que habla sobre instituciones y leyes. Todos los países del mundo, todos los países miembros de las Naciones Unidas, que son cerca de 200, tienen actualmente leyes ambientales e instituciones ambientales, un ministerio o una secretaría como en el caso nuestro, o una agencia como en el caso de Estados Unidos, pero absolutamente todos tienen, y las leyes e instituciones trascienden a los ámbitos subnacionales. En México todas las entidades federativas cuentan con leyes ambientales. En muchos casos las leyes ambientales intersectan con otras sectoriales. En el caso de México es muy común, ¿no? La Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, algunas de las leyes que tienen que ver con conceptos agrarios incorporan principios de sustentabilidad, y lo mismo ocurre en las otras regiones del mundo. Ha crecido mucho la ciencia ambiental y ahora podemos diagnosticar con mayor precisión lo que está pasando en prácticamente todos los ámbitos, en el cambio climático, en la biodiversidad, porque ha avanzado mucho la ciencia y han avanzado mucho los modelos. También hemos ganado, hoy tenemos todas las soluciones para atender los impactos ambientales, porque hemos logrado desarrollar e innovar y generar soluciones y también reducir los costos. Antes era incosteable en muchos casos proteger el medio ambiente, pero ahora está al alcance, ¿no? Al alcance de los distintos gobiernos, ciudadanos y empresas. Y contamos con un marco de cooperación internacional. Sin embargo, no hemos logrado detener los impactos, y esos son los 3 mensajes que tienen Naciones Unidas y que queremos compartir con ustedes. Estamos enfrentando actualmente una triple crisis que tiene que ver con el cambio climático, que ya nos alcanzó y puede llegar a unas situaciones sumamente preocupantes. La pérdida de biodiversidad, tenemos la extinción más significativa de especies que se ha dado en la historia, y en el poco tiempo que hemos vivido como seres humanos en esta tierra, y también estamos contaminando de forma creciente todos los medios, y esta contaminación causa 9 millones de muertes prematuras alrededor del mundo. En cuanto a cambio climático, ahí les presento unas gráficas. La que está a la izquierda arriba es ya se me fue, pero bueno, ahí se veía la que estaba a la izquierda arriba y que veían una línea que luego saltaba, está tomando desde 9,000 antes de Cristo hasta la época actual, y después da un salto. Ese salto que da es a partir de la revolución industrial, y es cuando empezamos a utilizar combustibles fósiles, ahí la ven, para producir energía y para sustentar la vida que tenemos actualmente en el planeta. Entonces ahí vemos ese salto, y luego del lado derecho ven cómo han ido incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que ven en el amarillo hasta abajo es Europa, que es la región del mundo, acuérdense que es la cuna de la revolución industrial, la que ha emitido más de forma histórica, y luego tenemos arriba Estados Unidos también un poquito después, y tenemos China entre los dos, que son los que más emiten ahorita, pero ellos empezaron ya a partir del siglo pasado con ese crecimiento. Y lo que vemos abajo a la izquierda es cómo ha ido incrementando la temperatura, y vemos que está relacionado con el incremento de las emisiones. Entonces ya no hay duda que es un efecto que está provocado por los seres humanos. Ya superamos el 1.2, el 1.1, o sea, ya llegamos a 1.2 grados centígrados que ha aumentado la temperatura en promedio a nivel mundial. No quiere decir que
que en algunos países ha aumentado más, en algunos menos, algunas regiones, pero el umbral que han determinado los científicos que no podemos superar, porque vamos a tener condiciones irreversibles, es 1.5. Nada más para que se den una idea, con 1.5 grados centígrados, ya 40 millones de personas alrededor del mundo van a tener que ser desplazadas porque no va a haber condiciones de vida en sus regiones, o porque están en las costas, o porque están en lugares demasiado cálidos. Si llegamos a 4, que es la tendencia, incremento de 4 grados, mayor a 3, podría haber hasta 750 millones de desplazados en el ámbito mundial. En 2 grados centígrados es la extinción de todos los arrecifes coralinos. En México y en la región del Caribe tenemos la segunda más grande, y en fin, los impactos se van acelerando. Del lado derecho vemos ya cómo está afectando y vemos ahí los costos económicos. OMM, la Organización Meteorológica Mundial, estima que entre 70 y 2019, pues tuvimos 11,000 desastres naturales, 2 millones de muertes relacionadas con impactos climáticos y 3.4 billones de dólares. Esto quiere decir casi 3 veces el Producto Interno Bruto de México en costos sociales, en costos de los impactos alrededor del mundo, y esto va creciendo. Abajo tenemos los impactos de México. En cuanto a biodiversidad, hemos impactado ya 3/4 partes de la tierra alrededor del mundo tienen ya un impacto de la influencia humana, y 2/3 partes de las regiones costeras y los océanos. Tenemos 25% de las especies actualmente que se conocen en el mundo están en peligro de extinción. Esto es 1 millón de especies de las 8 millones de especies que hay. Y esto, por poner un ejemplo de un grupo de esas especies, cuando vamos a mamíferos, para que veamos el impacto, lo que ha generado el humano, si nosotros pesáramos toda la biomasa, a todos los mamíferos que hay en el mundo, los seres humanos representarían 1/3 parte de eso, de esa biomasa, todos pesados. El ganado que utilizan los seres humanos para alimentarse, 2/3 partes. Y las especies que quedan de forma silvestre, mamíferos en el mundo, solo el 5%. Entonces, esa es la influencia que hemos tenido a lo largo de prácticamente de los últimos dos siglos. En la parte de contaminación, de la que también hablábamos, también muy relacionado. Todo esto está muy relacionado con cómo utilizamos la tierra y las cuestiones agrícolas, por eso lo destaco, pero vean cómo el uso de fertilizantes y el uso de agroquímicos ha crecido hasta 4 veces, y eso está deteriorando, desertificando, afectando la fertilidad de la tierra en todas las regiones del mundo por el uso intensivo y los monocultivos. En la gráfica de cambio climático no se las puse, pero el cambio de uso de suelo, la producción agrícola y la producción ganadera y la deforestación son responsables del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos dos acuerdos para combatir, una el cambio climático y otra la biodiversidad. Habíamos visto que hay más de 500 acuerdos ambientales internacionales. Sin embargo, para estos dos grandes retos que tienen mucho que ver con el sector agrícola, tenemos el Acuerdo de París, y ahí la meta es estabilizar la temperatura en 1.5 grados centígrados al final del siglo. Ya vamos en 1.2, lo cual quiere decir que en los siguientes 8 años tenemos que reducir nuestras emisiones a la mitad, y cuando lleguemos al 2050 tiene que haber 0 emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, cómo no. Es un costo altísimo. Esto implica una gran transformación. Tenemos también grandes metas de biodiversidad, por ejemplo, el proteger el 30% de todas las áreas terrestres y marinas, de reducir los nutrientes y los fertilizantes en al menos 50%, pero hay un gran potencial en atenderlas de forma sinérgica, el cambio climático y la biodiversidad, a través de un mejor manejo de la tierra, un manejo más sustentable, protección y restauración de los ecosistemas, todos los esfuerzos que se hacen de reforestación, y principalmente el cómo estamos produciendo alimentos y qué es lo que estamos comiendo alrededor del mundo. Ya no voy a mencionar lo último, pero hay
un proyecto en específico que tenemos para México, con mucho gusto lo compartimos. Hicimos ya un estudio sobre cómo afecta esta tendencia en México al sector de maíz y milpa, en donde es muy preocupante la tendencia a donde nos va a llevar prácticamente a la extinción de la tierra y las especies donde se está cultivando actualmente el maíz, y también con un escenario alternativo como podríamos, considerando más los aspectos de sustentabilidad, los costos naturales, la agrobiodiversidad, la tecnología y el desarrollo de mercados regionales y locales, cómo podría hacer la diferencia. Y acuérdense que somos centro de origen de maíz y tenemos 52 especies y la mayor parte de la producción se enfoca en únicamente 2 especies. Muchas gracias. Maestro Linda, muchas gracias. Continuando con nuestro programa, está con nosotros el doctor Jorge Víctor Tamaris Flores. ¿Me escucha, doctor? No vemos en la pantalla. ¿Se encontrará el doctor? Buenas tardes. Sí. ¿Me escucha, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos al doctor... ¿Ya se ve la presentación? Un momentito, lo voy a presentar y le agradecemos esté con nosotros vía virtual. Sabemos que esta tecnología nos lleva con paciencia, pero trataremos de ir ajustándose y un poco de eco para que vayan ajustando en lo que hago la presentación, por favor. El doctor José Víctor Tamaris Flores es químico egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Ciencias de Suelo por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Ciencias Ambientales por la primera de las universidades mencionadas, investigador y especialista en el manejo sustentable de recursos naturales, línea de investigación que ha desarrollado sobre el estudio de suelos, aguas y plantas agroecológicas, conservación en donde ha hecho patente la participación de las comunidades respecto de sus saberes ancestrales. Doctor, bienvenido, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Antes que nada, agradecerles a todos la invitación en este importantísimo evento que para nosotros los que nos dedicamos al estudio del medio ambiente, creo que es de trascendencia para nuestro país. Tengo muchas ideas que quiero compartir con ustedes, pero muchos de los anteriores ya las han compartido y por lo tanto podemos comentarles que tenemos ahorita un mapa nacional bastante fortalecido en cuanto a las instancias que tienen que ver con el medio ambiente. Ya lo mencionó el anterior ponente, todo el marco constitucional que tenemos y que en más de los 30 años que han tenido los tribunales agrarios, desde mi punto de vista, ha sido uno de los aciertos que ha tenido nuestro país al crear estas instituciones que han coadyuvado al cuidado del medio ambiente, como vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, yo haría una pregunta que si nos queda claro a todos los mexicanos cuáles son los derechos ambientales. La Constitución incluso de 1917 ya nos daba algunas nociones acerca de este importante tema. Sin embargo, creo que nos hemos enfrentado, lo han dicho muchos de nuestros colegas, nos hemos enfrentado a que no es nada sencillo establecer rigor, el significado jurídico del medio ambiente, ya que como he reiterado en muchas ocasiones, el ambiente resulta ser bien complicado para definirlo, es muy complejo, es integrado por diversos componentes, factores. Creo que esto ha sido una de las cosas que no hemos podido superar como humanidad y por lo tanto no tenemos las herramientas tan precisas como para evitar el deterioro que presenta nuestro mundo y en particular nuestro país. Sin embargo, como lo ha dicho la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo han dado en
muchos otros países, tenemos la posibilidad de extender al derecho ambiental y al medio ambiente como un concepto, una doble dimensión, ya que protegemos al ambiente como un bien jurídico fundamental, y esto se expresa como una necesidad indiscutible para tener un plan de vida digno. Y al mismo tiempo, el derecho al medio ambiente sano, pues es un derecho que es fundamental para los demás derechos humanos que tenemos, y por lo tanto, esto es lo que nosotros nos ha nutrido como país, como experiencia, para impartir esta justicia en nuestro medio rural, en nuestros medios para los campesinos, pero es trascendido más allá de las resoluciones jurisdiccionales y administrativas dentro de los núcleos agrarios. ¿Y por qué ha trascendido? Porque ya el efecto sobre el medio ambiente no se queda, o sea, no conoce los límites agrarios, sino que son efectos más globales que tienen que ver con muchas interrelaciones, y por lo tanto tenemos que tener la suficiente capacidad para analizar un problema que, si bien en los tribunales agrarios se considera una sola dimensión, creo que esto debemos ir ampliándolo y aprovechándonos de este gran avance que ha tenido los tribunales agrarios. Creemos que podemos tener la posibilidad de mejorar la impartición de justicia agraria y la relación con el medio ambiente. Ya lo he mencionado, la justicia agraria nos trata de ayudar a conservar los recursos naturales y su aprovechamiento sustentable. Sin embargo, en nuestro país la SEMAR es la máxima autoridad ambiental, y la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es el marco de referencia que tenemos en el medio ambiente. Y como lo habían hecho los anteriores, nuestros tribunales agrarios, en su práctica diaria y continua, tienen que ser súper dotados de dejar las leyes que se tienen en cuestión de medio ambiente. ¿Por qué? Porque estas tocan, estas se lapan. Ahí pongo una lista de todas las leyes agrarias más importantes que tenemos, y son alrededor de 14 o 15. Y si a esto le unimos todos los requisitos de su norma jurídica y sus reglas administrativas, pues realmente los que están al frente, los magistrados y todo lo demás personal de los tribunales agrarios, necesitan tener una formación fundamental, muy fuerte, muy compleja, que requiere entonces de estos apoyos. ¿Qué ha conllevado? Y eso lo han dicho los mismos magistrados en muchas ocasiones, que estos resultan difíciles a veces de juzgarlos, de sacar un resolutivo o de tomar un acuerdo que da todas estas diferentes facetas que tiene nuestra legislación ambiental. Pues difícil, y yo me atrevo a festejar a todos los magistrados que tienen porque han dado una solución muy importante a todos los conflictos que se tienen al respecto. Hoy lo dijeron en la presión, tenemos se tenían más de 1 millón de casos difíciles, y se han concluido casi la totalidad, quedando nada más 45,000 sin concluir, lo que demuestra que los tribunales agrarios realmente han contribuido de manera muy exitosa en los conflictos ambientales y socioambientales que han existido en nuestro país. Sin embargo, nosotros tenemos un buen número todavía por resolver. Estos son unos datos de un informe que hizo el Tribunal Agrario, pero bueno, todo lo que han avanzado en estos 30 años los tribunales agrarios, a la pregunta que no quiero referir en un principio, pues han sido sumamente exitosos. Y muy poco personal, realmente decirlo, un tribunal agrario, tribunales unitarios, y con esto han atendido gran cantidad de casos, ¿no? Pero si ustedes se fijan en esta tabla que aparece en un informe, los efectos y los problemas que han resuelto son dotación de tierras, dotación complementaria, ampliación de ejidos, ampliación de tierras, los nuevos
de población, las índices, las guerras regionales, la explotación de aguas, el ahorro de aguas y la controversia agraria. Sin embargo, no se ven, no se vislumbran ahí. Todos estos problemas han tenido cosas, aspectos que ven en el medio ambiente. Realmente no hay una resolución ante una problemática ambiental especial. ¿Y qué nos ha llevado, a qué nos ha llevado esto? Precisamente a que existen todos estos conflictos socioambientales muy importantes en nuestro país. En el reporte del observatorio de la Ibero en cuestiones socioambientales todavía nos reportan 384 conflictos y obviamente aquí se ve parte de los conflictos y obviamente que son problemas que ya no tienen que ver realmente con conflictos ejidales ni agrarios, pero que sí tienen que ver con los recursos naturales y entonces el conflicto que tenemos muchas veces de no tener claridad sobre qué aspectos debemos de resolver. Entonces, en conclusión sobre esta una primera pregunta, yo creo que el ejercicio que han tenido los tribunales ha sido muy importante, se deben de continuar, se deben de mejorar con las propuestas que podemos realizar a partir de estos momentos en adelante para poder tener estas ideas más claras, ¿no? La otra pregunta que me resulta interesante es ¿cuál es la relación entre los derechos de propiedad de la tierra y el derecho al medio ambiente? Que acá tiene que ver mucho también con lo que ya se ha comentado. El derecho ambiental, el derecho ecológico, el derecho de la naturaleza, al igual que en el mundo, es muy reciente. Realmente, 73 para acá es cuando se empiezan a tener estas inquietudes. Sin embargo, el ente que hubo en un principio un carácter jurídico del medio ambiente nos encargamos muchas ciencias no jurídicas como la biología, la ecología, la geografía, la edafología, otras muchas más, que estudiaron el ambiente desde sus disciplinas, pero el carácter jurídico es reciente, mucho más reciente que esas otras ciencias a las que se han dedicado. Por eso, el derecho ambiental, pues en este caso tiene múltiples facetas, y el derecho a la tierra, al territorio, a los recursos naturales y al medio ambiente pareciera ser, y así lo es, tiene unas relaciones muy difíciles de resolver de manera inmediata, clara y a corto tiempo, ¿no? Un minuto, por favor. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde en sus cuadros de jurisprudencia ya nos da una idea de por qué es difícil tener estas resoluciones prontas y expeditas, como dice la justicia, ¿no? Y saco a colación el caso propuesto por el maestro Luis Jiménez Guzmán en un artículo del 2010, si no mal recuerdo, 2014, por ahí. Doctor, estamos en tiempo, por favor. Interesante con respecto de cómo atender estos casos, que es precisamente el cambio climático y la urgencia de crear tribunales agroambientales. El maestro Jiménez Guzmán hace esta propuesta, que no sé, desconozco cuál fue su resultado final, pero entonces tenemos ya, y yo hago propuestas de que tenemos que volver a rediscutir esta idea que tenía, me parece que nos puede ayudar mucho en estas situaciones. Por último, las comparaciones ya se hicieron, el caso de las crisis en el mundo, pues han sido exitosas. Los países de América Latina tienen la mayoría de defensores del pueblo en cuestiones ambientales. México tiene a su organismo, como ya había dicho, que es la Profepa y la Semarnat. Y bueno, eso que ahora que México se encuentra en una tarea compleja, pero no difícil, en donde podemos establecer los premisas fundamentales que es necesario que sumemos esfuerzos y con esto manejar y fortalecer, como lo han dicho los magistrados, un Estado de Derecho que requerimos para alcanzar un verdadero desarrollo. Doctor Tamaris, estamos en tiempo. Son algunas ideas que hemos y que esperemos contribuyan a este importante seminario en cuestiones agrarias y medio ambiente. Muchas gracias por su atención. Doctor Víctor Tamaris, le agradecemos mucho su comparecencia. Estaremos aquí para esperar
pues todas las inquietudes y todas las preguntas que quieran formularse. Continuaríamos con nuestro amigo, ¿verdad?, con el doctor Hernández Palacios, de casa. El doctor Luis Hernández Palacios es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, que a su vez cuenta con estudios de maestría en Sociología por el Centro de Estudios Socioeconómicos, Escuela de Economía de la Universidad de Chile y de doctorado en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Investigador asociado en el Centro de Estudios Socioeconómicos, Escuela de Economía, Universidad de Chile. Asimismo, destaca su desempeño como profesor y consultor externo de la CEPAL, Naciones Unidas en México, y como magistrado supernumerario del Tribunal Superior Agrario. Actualmente se desempeña como procurador agrario en este país. Adelante. Gracias. Agradezco profundamente la invitación que me formulara el Tribunal Superior Agrario y su presidenta, mi amiga Maribel Méndez de Lara. Quiero empezar aclarando dos cosas que agradezco mucho que se hayan mencionado. Primero, no soy doctor, hice los estudios de doctorado, no tengo el grado, soy un modesto abogado agrario. Segundo, no soy experto, agradezco que me consideren, aunque he sido un activista del impulso a la acción jurisdiccional de los tribunales agrarios en la materia ambiental. Y ustedes deben recordar que en 2002 iniciamos 3 reuniones nacionales de magistrados que tuve el privilegio de coordinar por encargo del entonces presidente, nuestro fallecido amigo a quien recordamos con afecto, el magistrado presidente Ricardo García Villalobos Gálvez, sobre la materia ambiental, y que justamente en 2002 dieron lugar a la primera declaración realizada por organismo del Gobierno de México, que fue la Declaración de Mérida sobre el cambio climático. Sin embargo, el curso de la consideración de la materia ambiental en los tribunales agrarios no solo tuvo enconados opositores de arraigados agraristas, sino que posteriormente, en 2014, con motivo de la reforma al artículo 4 constitucional, la competencia ambiental quedó zanjada en un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal al crear los tribunales ambientales y los juzgados de distrito especializados en la materia. Sin embargo, el abordamiento de controversias relativas al tema de la conservación, restauración de los bienes naturales abre una franja extraordinariamente amplia para la jurisdicción de los tribunales agrarios, que será el tema central de lo que voy a plantear. En primer lugar, tenemos que tener muy presente que el derecho ambiental y las políticas públicas en materia ambiental, aunque el término es difuso y confuso porque es una mala traducción del inglés en donde surge environment, da cuenta en nuestra cultura y tradición jurídica de un bien jurídico que se tutela, que es la vida de la naturaleza, la vida del ser humano, la vida del planeta, con una condición transgeneracional. Entonces, el bien jurídico que se tutela es la vida de esta generación, de las futuras generaciones en el planeta, y que requiere de acciones muy precisas, como lo he mencionado en otras ocasiones. Pensemos global y actuemos local. Y lo local van a ser nuestros núcleos agrarios. Previo a la reforma del 92, los bienes de la naturaleza estuvieron integrados en las acciones agrarias. Todos ustedes recuerdan que en los códigos agrarios y en la Ley Federal de Reforma Agraria se dotaba de tierras, aguas, pastos y bosques a los núcleos agrarios. Y es lo que constituía lo que la tradición novedosa en materia jurídica agraria establece como territorio. ¿Qué ocurre con la reforma neoliberal de 92? Que destruye el concepto de territorio y separa los bienes ambientales de lo agrario, y lo agrario queda reducido
a la superficie territorial, a la superficie de la tierra, y por eso todo el texto se refiere a la tierra, si bien era un elemento que venía desde el Plan de Ayala, pero la connotación que se le da en la Reforma de 92 es exclusivamente la superficie que se contiene dentro de los polígonos, de los núcleos, y su objeto fundamental es garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, resolviendo las controversias y los conflictos que con motivo de la seguridad jurídica se planteen, y secundaria y subsidiariamente el término del aprovechamiento de los bienes que pueda contener. Sin embargo, los elementos integrados en el territorio van a ser regulados por otras disposiciones jurídicas que surgen prácticamente concomitantes a la Ley Agraria en 92, la Ley de Aguas, que elimina las concesiones y dotaciones de agua a los núcleos agrarios y que por otro lado establece un procedimiento de concesión y permisos de utilización del agua. Tan grave es eso que en 1994 se anuló el registro de concesiones de aguas en Conagua. Esto va a tener otras consecuencias que será muy importante detallar en otra ocasión, pero que nos llevaría el resto de la conferencia. En segundo lugar, aparece la Ley del Desarrollo Forestal Sustentable, que establece la regulación en relación a bosques y selvas separado de la propiedad de la tierra. Y en tercer lugar, se establecen posteriormente las reformas, las mal llamadas reformas estructurales, la de minería y la energética, que le dan el sentido de actividad prioritaria, de interés nacional, de interés social, a estas actividades que se sobreponen a cualquier condición en relación al régimen de propiedad. Tan grave es, y lo conocemos todos, que se obliga a los núcleos agrarios a establecer los convenios de ocupación superficial y las servidumbres de paso para estas dos actividades extractivistas, y que si no son convenidas se les impondrán las servidumbres de paso y la ocupación superficial de manera administrativa por la entonces SEDATU. De esto entra en contraposición con esta corriente a la que se ha hecho alusión de conciencia colectiva a nivel internacional, que va a dar lugar a las convenciones, tratados, en los cuales algunos importantes es suscriptor nuestro país, y que empiezan a tener un impacto en relación a la conservación, restauración de los bienes de la naturaleza contenidos en diversos territorios, y va surgiendo una experiencia muy importante por grupos sociales, poblados, pueblos, comunidades, que van a ir dando una protección a sus bienes ambientales, que es lo que en la teoría se ha venido denominando como las comunidades sustentables, y que se plantean y se proponen cómo a nivel local pueden garantizar la conservación del bosque, la selva, la biodiversidad, el paisaje, el conocimiento tradicional, como parte de la conservación de la naturaleza para conservar la vida y conservar el planeta. Y esto es lo que nos pone hoy en retos muy importantes, porque la materia ambiental y la materia agraria durante aproximadamente 25 años parecieron estar confrontadas. Los ambientalistas señalaban que los núcleos agrarios tenían que ser afectados por disposiciones y acciones para conservar el planeta. Se establecieron áreas naturales protegidas en el país. Hay 300 amparos contra las 300 áreas naturales protegidas que tiene nuestro país, muchas de ellas promovidas por núcleos agrarios. Se han establecido juicios agrarios en contra de la declaratoria de área natural protegida o de sus planes de manejo, y por otra parte, la mala comprensión y la mala política pública del establecimiento de las áreas naturales protegidas generó la hostilidad de los núcleos, pensando, y eso nos ha tocado verlo recientemente en la declaratoria del área natural protegida de San Miguelito y la del área de Texcoco, que creen que la declaratoria de área natural protegida es una expropiación
impuesta sin contraprestación, cuando la propiedad no es afectada y lo único que hay es regulaciones y limitaciones a las posibilidades de su uso, pero en contrario sentido se establecen oportunidades de programas, acciones, subsidios a efecto de llevar a cabo acciones de conservación y de restauración de los bienes ambientales contenidos en los núcleos agrarios. Por eso es muy importante un proceso de reunificación en términos de las concepciones agraria y ambiental para darle un sentido de integralidad que tiene su punto de partida y de fundamento en lo que hace un rato tuve oportunidad de mencionar, que es el territorio. Territorio es un espacio físico, geográfico, que tiene a la tierra, el agua superficial, el bosque, la selva, la biodiversidad, los lugares sagrados, los lugares de contemplación y el conocimiento tradicional. Y esto es lo que los núcleos tienen que establecer en su reglamentación interna como el bien común que a través del aprovechamiento de las tierras de uso común tiene que tener una forma de acceso y de distribución de los recursos y de los beneficios que la conservación y restauración de estos bienes tiene en términos de los núcleos agrarios. Y esto nos va abriendo paso a cuáles pueden ser ámbitos muy importantes a los cuales hoy los tribunales agrarios, aun cuando las reformas que permitieran armonizar la legislación agraria con la legislación ambiental, fundamentalmente la establecida en la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental tienen, y su reglamentación, existen las condiciones de que esta competencia desde la materia agraria pueda entrar a tomar conocimiento para efectos de la protección, restauración y beneficios a los núcleos en términos de los procesos de conservación de la naturaleza. Y aun cuando las acciones legislativas para modificar y ampliar el concepto de lo agrario y fundarlo en la dimensión de la conservación territorial, creemos que con base en la convencionalidad y el principio pro persone, podemos nosotros, los tratados internacionales en materia ambiental y en materia indígena, atraerlos hasta la competencia agraria. Nuestros amigos protectores de los derechos de los pueblos originarios no simpatizan mucho con la idea del principio pro persone desde lo indígena y afroamericano a lo agrario, por las controversias que han existido entre lo agrario contra los derechos de los pueblos originarios. Pensemos en la resolución de la Corte Interamericana en relación a los pueblos rarámuris, que obliga a declarar la nulidad de resoluciones presidenciales dotatorias que desconocieron los derechos ancestrales de los rarámuris. Pero se puede solucionar el conflicto de competencias estableciendo que en el caso de un conflicto entre la materia agraria y la de pueblos originarios prevalecerá la primacía de los pueblos originarios, pero en los otros casos en materia de territorio en relación a la controversia agraria, el principio pro persone puede atraer el concepto de territorio contenido en las convenciones y tratados en materia de pueblos originarios, que son materia de ley vigente en nuestro país. Creo que hay una gama muy importante, diversa y amplia de temas de competencia agraria en donde el elemento ambiental es tan presente. Yo me atrevería a señalar algunos porque posiblemente empiecen a conocer de algunas demandas en las cuales la representación legal de la Procuraduría haga presente esta condición. Primero, la acción de controversia agraria cuando se vean afectados bosques, selvas o biodiversidad en los polígonos de los núcleos agrarios en relación a que pueden tener afectaciones establecidas por diversas acciones de modificación y afectación a estos bienes por desarrollo urbano o por cambio de destino. Aquí quiero recordarles
tuve la fortuna de que me invitaron a impartir una conferencia en los viernes del Tribunal Superior Agrario sobre el convenio que suscribió la Procuraduría Agraria, el RAN, la Semarnat y la CONAM en relación a la materia de cambios de destino. Y cuando las consideraciones establecidas en este convenio de los requisitos que se deben de cumplir, de los dictámenes técnicos relativos a la inexistencia de selva, bosque y de la biodiversidad no se cuenten, pues no habrá posibilidades de llevar a cabo el cambio de destino de uso común a tierras parceladas, e igual para el cambio de destino en relación a la constitución del área de asentamientos humanos, se requerirá de la manifestación de impacto ambiental y su alineamiento con los planes de desarrollo urbano municipal. Por último, creo que es muy importante también que se puedan establecer las controversias por la nulidad de contratos y convenios por la venta de bonos de carbono que de manera fraudulenta diversas pseudo-organizaciones de interés colectivo u ONGs están llevando a cabo, sobre todo en el sureste del país, en fraude de los núcleos agrarios. La gama que se extiende es muy amplia, está planteada en mi ponencia que entregué por escrito, y para mí ha sido un gusto compartir estos puntos de interés común con ustedes. Muchas gracias por su atención. Maestro, muchas gracias. Sin duda, un tema a reflexionar y permanecer en él. Vamos a continuar. Hoy damos la bienvenida a la doctora Mariana Meredú Gilabert. ¿Está con nosotros? No veo en pantalla, por favor. Aquí estoy. Muy buenas tardes, magistrada. ¿Está con nosotros la doctora? Doctora, bienvenida. Un placer, un honor tenerla con nosotros. La doctora es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, y se ha desempeñado dentro del ámbito de impartición de justicia en diversos cargos, tanto en el Juzgado de Distrito, en tribunales colegiados, al igual que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 2010 fue nombrada magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y en abril del 2013 como magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Destaca su desempeño como docente, conferencista y ponente, al igual que en el ámbito editorial, donde ha participado en diversas publicaciones como coautora y como autora del libro Regulación Jurídica del Expediente Clínico Electrónico. Doctora, es un honor tenerla con nosotros, tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, pues muchas gracias a todos, al Tribunal Agrario por invitarme y por querer escuchar también la posición del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como ustedes saben, como dijo ya la magistrada que hizo favor de presentarme, yo formo parte de la sala especializada en materia ambiental y de regulación, lo cual genera varias complicaciones que me voy a permitir platicar con ustedes. No voy a detener en el tema de los derechos, de dónde está regulado el derecho al medio ambiente. Ya el doctor Tamariz nos dijo que está en el artículo 4 constitucional y en el 27 constitucional. Sin embargo, creo que es importante sí que establezcamos, que tengamos presente que el derecho al medio ambiente pues es un derecho que en México se empezó a trabajar en forma o a regular en forma a partir del año 1971. Sin embargo, la Sala Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se instauró hasta el año de 2013. ¿Por qué es importante esto? Porque creo que es hasta, a pesar de que el Tribunal Superior Agrario y los tribunales agrarios ya estaban obviamente enfrentando su realidad respecto del medio ambiente en confrontación con la tenencia de la tierra y los derechos ejidales, pues también teníamos el problema de que las autoridades que se dedican a la protección del medio ambiente estaban emitiendo resoluciones en las que hay que tomar en cuenta también los derechos de las partes, no solamente los derechos difusos por parte de las personas que tenemos justamente el derecho a la protección al medio ambiente,
sino también las personas que están directamente relacionadas con áreas protegidas o con áreas que se pueden explotar derivado justamente de las leyes aplicables. El problema que tiene la sala especializada en materia ambiental, pues de entrada, como se imaginarán, es el cúmulo de trabajo. Somos la única sala en el país que se dedica a revisar los actos de la Secretaría de Medio Ambiente y que también y en los actos de las Procuradurías Federales de Protección al Ambiente, las regionales. Entonces tenemos un gran problema con el tema de los cúmulos de juicios que tenemos en esta materia, precisamente porque es demasiado el tema que tenemos que resolver todos los días. Sin embargo, bueno, pues tenemos una serie de estándares y una serie de principios que como sala tenemos que respetar, y entre ellos, por ejemplo, y me gustaría mencionarlo, son justamente pues que como derecho humano tenemos que cumplir una serie de requisitos que tenemos que proteger para efectos de respetar no solamente el derecho al medio ambiente, sino el derecho a la salud y a la vida, como decían ya las personas que me antecedieron. ¿Qué es lo que realmente nosotros valoramos cuando estamos analizando un juicio emitido o una sentencia emitida por Semarnat o una sentencia emitida por la Profepa o una resolución en la que se está imponiendo una multa o en la que se está revocando un permiso de explotación o en el que se están estableciendo nuevos linderos o se están haciendo deslindes de territorio? Tenemos que revisar o tenemos que tomar en cuenta tres principios principalmente. El primero es el principio del control, es decir, tenemos que ver cuál es el área que está siendo afectada, cuáles son las normatividades que la rigen, y además de eso tenemos que ver cómo vamos a poder conservar y cómo vamos a poder restaurar esa posible violación al medio ambiente o esa posible afectación a la población. El problema que tenemos aquí es que tenemos un bien jurídico tutelado al que la Suprema Corte ya, y además que creo que es lo correcto, ya declaró que es un bien superior, que es la de protección al medio ambiente. Esta protección al medio ambiente nos lleva a nosotros como tribunal administrativo, por ejemplo, a tener excepciones en materia de caducidad o estas medidas o estas resoluciones que nosotros somos tan estrictos por ser tribunal administrativo, lo que hacemos muchas veces es tomar las decisiones conforme a una medida que es muchísimo más laxa para efecto de que las autoridades puedan actuar, puedan seguir en protección del medio ambiente. Esto es importantísimo porque si bien es cierto que las autoridades de entrada tienen una presunción de legalidad de sus resoluciones, pues también cometen irregularidades y eso nos genera que efectivamente en ocasiones tenemos que anular sus resoluciones. ¿Cuáles son los principales problemas que presentan las resoluciones de la Semarnat o de la Profepa cuando nosotros estamos revisando sus actos? Y es muy lamentable que desafortunadamente a veces por actos ilegales derivados de, por ejemplo, una identificación deficiente o una orden de verificación que no cumple con los principios de legalidad o con, por ejemplo, el hecho de que se levante un acta y se quiera sancionar a una persona que tiene un terreno forestal y que se le cambió de uso de suelo y las autoridades se vayan simplemente por cuestiones de los dichos de terceros, estén yendo en contra, por ejemplo, del principio de presunción de inocencia. Bueno, se nos presentan una infinidad de casos en los que desafortunadamente a veces tenemos que declarar la nulidad de las resoluciones precisamente porque la Semarnat y la Profepa no están cumpliendo con los estándares que la propia ley y la Constitución nos establece. Esto nos genera mucho problema precisamente porque a veces nos damos cuenta de que los actos de los particulares
sí están afectando el medio ambiente, sí están violando no solamente el derecho general o el derecho difuso al medio ambiente, sino el derecho de terceros que también se ven afectados derivado de cuestiones que no cumplieron con, por ejemplo, con la manifestación de impacto ambiental, que como ustedes saben es tan importante, o con los estudios que se necesitan precisamente para ver que no se está afectando la naturaleza o áreas protegidas que efectivamente con las que tienen que cumplir cierta normatividad precisamente para no generar un daño mayor que el que se tendría que generar solamente por el hecho de que a veces se tiene que generar infraestructura para que las poblaciones puedan seguir funcionando de una forma adecuada. Entonces, creo que aquí es muy importante que tengamos en cuenta, o nosotros como magistrados tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el principio de conservación y restauración. Y es uno de los principios más importantes para nosotros, para reclamarles a las autoridades, de decirles, a ver, tú tienes estas facultades para efectivamente ordenar, para vigilar que se está cumpliendo con la normatividad que tiene que ver con el medio ambiente, que como ustedes ya vieron y como yo lo puso también el doctor Tamariz, es grande en México. Sin embargo, tienes que cumplir con los estándares para efectos de emitir un acto de molestia. Esos actos de molestia son los que nosotros revisamos todos los días. Esos actos de molestia son los que desafortunadamente a veces por falta de, yo quiero pensar, de personal, por falta de, a veces de capacitación, se emiten muchos vicios que impiden que nosotros como tribunal podamos coadyuvar con la autoridad para la protección del medio ambiente, y desafortunadamente a veces tenemos que declarar la nulidad de los actos, aun cuando estamos viendo en muchas ocasiones la mala y el dolo por parte de los particulares para efectos de la explotación del medio ambiente. El tema del medio ambiente en el tribunal es muy complicado porque, como ustedes ven, doctora, es una infinidad de ramas. Tenemos justamente la rama forestal, tenemos tenemos la rama de las zonas marítimo-terrestres, tenemos muchísima competencia y esto nos genera obviamente una carencia de posibilidad de profundidad en los asuntos. Sin embargo, bueno, pues tratamos de hacer lo mejor que podemos y de compartirlo con ustedes en esta pues breve exposición. Agradezco mucho la invitación y bueno, pues más que otra cosa es decirles, hay que acercarse a la competencia de la sala ambiental, que es inmensa. Ojalá hubiera una sala extra, porque además es a nivel nacional con los asuntos ambientales de todo el país. Y como ustedes saben, hoy en día no son pocos, y la problemática que han establecido ya o que han señalado mis compañeros es tan grande que es muy complicado que una sola sala del tribunal la resuelva. Agradezco mucho y pues quedo a sus órdenes. Magistrada, muchísimas gracias por su intervención. Continuamos. Maestro Mauricio Felipe Madrigal Pérez. ¿Se encuentra con nosotros? Abogado en Colombia y México, candidato a doctor en Derechos Humanos. Es director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública desde enero del 2020. Director del Semillero de Investigación sobre Cambio Climático y Derechos Humanos. Profesor de las cátedras de Ética Ambiental en pregrado y de Agua y Cambio Climático y Derechos Humanos en la maestría en Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Maestro, es un honor tenerlo con usted. Bienvenido. Tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias a todas y todos. Completamente feliz de compartir con ustedes este espacio. Feliz de estar en este aniversario, esta celebración también de aniversario de los tribunales agrarios. A compartirles de manera breve una presentación sobre un tema que consideramos totalmente prioritario en nuestro país, que se ha venido posicionando cada vez más. Cuando por favor la presentación me confirman, y tiene que ver con los derechos de la naturaleza.
con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Quisiera abordarlo a partir de 3 temas centrales, también a razón del tiempo. Primero, una breve contextualización, si se quiere, del contenido y alcance de los derechos de la naturaleza. Después, enfocarnos en uno que pudiera decirlo sin temor, y es el caso más emblemático que tenemos actualmente en nuestro país, reconocimiento como sujeto de derechos del río Atrato, y unas reflexiones finales sobre este caso. Punto de partida y central, por supuesto, reconocer la labor fundamental de las clínicas jurídicas en esa mediación ambiental y social. Nuestra Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes es una de las 4 clínicas jurídicas. Desarrollamos litigio de interés público, tenemos alrededor de 8 litigios de interés público actualmente, protección de páramos, protección de la Amazonía colombiana frente al mercurio, y tenemos también casos emblemáticos sobre desplazamiento forzado por cambio climático, en el caso de huracanes en San Andrés y Providencia. Este mercurio en la Amazonía y el desplazamiento forzado por cambio climático se encuentran actualmente en la Corte Constitucional. En este caso que les voy a explicar, hemos participado desde hace 3 años, como les voy a explicar más adelante, como parte del panel de expertos para el cumplimiento de la sentencia del río Atrato, una sentencia hito, la primera sentencia que declara como sujeto de derechos un ecosistema en nuestro país, en Colombia. Una breve referencia entonces, en ese sentido, a cómo surgen, cómo se da este paradigma, cómo lo podemos caracterizar un poco más. Paradigma del conocimiento de los derechos de la naturaleza. Una primera parte, un eje central, que es la titularidad, por supuesto, de la naturaleza en algunos otros textos constitucionales o jurisprudencia reconocida como Pachamama, y 3 elementos sustantivos de quiere núcleo: la existencia, el mantenimiento y la regeneración. Esas van a ser 3 elementos reconocidos en la jurisprudencia colombiana. Recordar que en Colombia ya se han reconocido más de 20 ecosistemas como sujetos de derecho. No tenemos un reconocimiento constitucional, pero sí jurisprudencial, liderado por nuestra Corte Constitucional. Esto se enmarca en un llamado central y fundamental, y es la insuficiencia del derecho ambiental ante la crisis ecológica y climática. Esto ha sido reconocido, por supuesto, por ejemplo, por la resolución 03 de 2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que habla de emergencia climática y derechos humanos, y ha favorecido una transformación, o por lo menos propuesta para transformar esa relación, esa protección jurídica del ambiente. De un lado, los derechos humanos, en donde se ha propiciado una reflexión que se enmarca en la ecologización de los derechos humanos, y de otro lado, desde los derechos de la naturaleza, en una base esencial que son los derechos bioculturales. Esta, en esencia, respuestas para afrontar desde el derecho esa emergencia ecológica y climática. Y tenemos otro eje central, por supuesto, otros 2 ejes centrales que tienen que ver, bueno, la legitimación por activa. En este reconocimiento de los derechos de la naturaleza, quienes están legitimados y legitimadas para poder defender la naturaleza ante los judiciales, en esencia es de manera colectiva, ¿no? Cualquier persona, comunidad, pueblo puede hacerlo. Y la parte pasiva, que son los sujetos obligados, esa legitimación por pasiva, está más enfocada, no exclusivamente, pero sí preferencialmente, en las autoridades ambientales. ¿Por qué menciono que no exclusivamente? Porque esto se da, y ahí empezamos a vincular el ejemplo, en la resolución, por ejemplo, 907 de 2018, en donde se integra la Comisión de Guardianes del Río Atrato como entidad a representar al río Atrato y que va a ser la obligada de cumplir con las órdenes emanadas de la Corte Constitucional, y combina autoridades y comunidad, guardianes de autoridades y guardianes comunitarios. Es una mezcla bien interesante que desarrolla la Corte Constitucional. Situarnos entonces a manera de contexto y un poco rápido también por razones de tiempo, nos encontramos en una de las regiones con mayor biodiversidad, si no es la de mayor biodiversidad de Colombia y por lo tanto del mundo. Esta región está trazada, como pueden observar, por un río que es
Río Atrato, pero también está tratada por una serie de problemáticas estructurales que vemos ahí en el margen, ¿no? Minería ilegal, explotación de la naturaleza desmedida, asociada también a un conflicto histórico, a una inequidad estructural y por supuesto a una invisibilización de esas tradiciones, de esas costumbres, de esas relaciones particulares que tienen las comunidades, especialmente afrocolombianas en esta zona, y que denomina la Corte como bioculturalidad, a esas relaciones específicas. Hay, por supuesto, ya una apropiación de la sentencia, de estos guardianes del Río Atrato, guardianas también del Río Atrato, han hecho una labor increíble. Ya de manera de contexto y un barrido, por supuesto, a lo que ha sido la sentencia y nuestro rol en clínica jurídica, tener como punto de partida que es la sentencia T622 de 2016, que se deriva de una acción de tutela que es asociada o parecida al amparo en México, que se declara primero como improcedente, tiene una representación de un movimiento ciudadano, organización civil muy importante, Tierra Digna, pero que integra la representación de por lo menos 5 consejos comunitarios del Chocó. Nosotros hemos sido parte del comité de asesores de la sentencia para su implementación y desde el año pasado como parte del panel de expertos. Tiene diversas órdenes esta sentencia, por supuesto, declaratoria del Río Atrato como sujeto de derechos a partir de 3 elementos sustantivos: protección, conservación, mantenimiento y restauración, eje central en el cual nos hemos enfocado, no de manera exclusiva, pero sí prioritaria, que es el plan de descontaminación, la orden sexta, que es la erradicación de minería ilegal, y la orden séptima, que les voy a dar una pasadita por el eje que tenemos temático en nuestro espacio, sobre formas tradicionales de subsistencia y alimentación. ¿Qué hemos hecho nosotros en la clínica? Nuestras investigaciones que han tenido, por supuesto, trabajos de grado, artículos de investigación y ya aspectos un poco más de incidencia, comisión de guardianes, nos hemos enfocado en valorar y evaluar la materialización del enfoque biocultural y de derechos de la naturaleza versus, si se quiere, con enfoque de derechos humanos. Uno de los expositores hablaba de ese antropocentrismo, que es el central a partir del cual se estructura el derecho a un ambiente sano, pues el cambio de paradigma, que ahorita lo voy a profundizar un poco más de manera general, me lleva a un ecocentrismo o biocentrismo, en donde el eje central va a ser la naturaleza, y eso me puede generar tensiones en la materialización de las órdenes. Y otro punto central que se ha venido también detallando y evaluando es la capacidad institucional versus la temporalidad de las órdenes. Alguna de estas órdenes habla de 5 meses, 6 meses y 7 meses para un plan de descontaminación ante problemas estructurales. Eso es casi imposible en la mayoría de ocasiones de cumplir. Una breve referencia: ya está publicado plan que estuvo a cargo del Ministerio de Agricultura, punto clave. Es una sentencia estructural en materia ambiental que asocia por lo menos 6 ministerios en Colombia, entre ellos Defensa y entre ellos Agricultura. Entonces tiene un impacto muy, muy importante en las políticas públicas de nuestro país. Aquí en este plan que tiene que ver con las formas de subsistencia y alimentación, integra el enfoque de derechos a partir de 6 líneas. 6 líneas que van a estar estructuradas a partir de los derechos bioculturales como elemento sustantivo y los derechos de acceso como elemento procedimental, acceso a la información y participación especialmente. Ha sido importante las secciones más allá de la bioculturalidad, como puede ser todo lo que tiene que ver con el género. Se menciona, pero de manera subsidiaria en la última línea, no como uno de los pilares del enfoque. Tiene 5 líneas temáticas y una cantidad impresionante de programas, muy importante. La invitación es a tomar las experiencias en esa vocación de cumplimiento de las sentencias ambientales estructurales para que haya una armonía en las diferentes instancias que ejercen, que desarrollan el poder judicial. ¿Cuáles son los llamados ya a manera de reflexión final a cumplir también con los tiempos dados? Esa ir hilando un poco más, con un poco más de detalle, el contenido y alcance de estos derechos de la naturaleza. Tenemos más de 20 sentencias en nuestro país que reconocen ecosistemas como sujeto de derechos, algunas de ellas con simplemente citas de otras sentencias, lo cual nos lleva a una preocupación en torno a las tensiones que se pueden generar con otras sentencias,
materialización efectiva, garantía efectiva de los derechos. Otro punto clave que ha venido viendo en otro caso que hemos participado y es tensiones entre nuevos paradigmas. Una tensión clara se presenta, por ejemplo, en un caso que tiene que ver con el río Magdalena, nuestro país, que se reconoce como sujeto de derechos, versus una especie recientemente declarada como invasora, que son los hipopótamos traídos por Pablo Escobar en los años 80, apenas se declararon el año pasado como especie invasora y tienen una población de casi 200 individuos que están afectando la cuenca. Tensión entre derechos de los animales y derechos de la naturaleza. También la efectividad de estas órdenes versus el derecho ambiental tradicional y los mecanismos de responsabilidad ambiental tradicional. Y un punto clave que no puede faltar, que ha ocurrido en algunas sentencias, la sentencia que declara como sujeto de derechos a la Amazonía colombiana, y es el rol esencial de las comunidades étnicas en el cumplimiento y materialización de estas órdenes. Se ha invisibilizado en algunos casos, no se trasciende de un mero reconocimiento de estas comunidades y no se les ve como parte estructural en el cumplimiento de las sentencias. Muchísimas gracias. Maestro, muchísimas gracias por su comparecencia. Como se dijo en un inicio, compartimos el 5º lugar en los primeros lugares mundiales en biodiversidad, Colombia y México. Nos hermana precisamente el cuidado de medio ambiente, de los recursos naturales que en nuestros países florecen. Vamos casi agotados en tiempo. No se imaginan, quiero comentarles a los ponentes todas las preguntas que nos están llegando en este momento desde a distancia y también los que están aquí presentes. Vamos a tratar de concentrarnos y, si me lo permiten, les haré llegar las preguntas a cada uno de ustedes para que podamos, si ustedes lo tienen a bien, responderles en las direcciones de correo electrónico que lo están señalando. Por último, una disculpa, me informan el magistrado Veloz, el magistrado magistrado en retiro, sí, que de esta institución no va a poder comparecer, tuvo un imprevisto, sin embargo, preocupado por mandarnos un mensaje y por estar con nosotros, nos pide que sea tan amable la magistrada Carmen Laura de López Almaraz de darnos brevemente un resumen del trabajo que tenía para presentar y de su comparecencia. Si fuera tan amable, magistrada. Muchísimas gracias, magistrada. Y bueno, yo tengo el alto honor de haber hecho una síntesis del trabajo magno, yo le diría, del magistrado Veloz. Todos conocemos su trayectoria, su ideología, su conocimiento del derecho agrario. Es una institución, yo creo, en los tribunales agrarios. Y bueno, yo me voy a permitir, y espero cumplir el cometido, de haber hecho una síntesis de una amplia explicación del magistrado Veloz, que tiene que ver en el análisis y en la reflexión de estos 30 años de los tribunales agrarios, para advertir el efecto negativo que se ha producido y que impacta en el ambiente, y obvio también pues resaltar el efecto positivo. Y bueno, él inicia diciendo que hace 30 años, cuando se reforma el artículo 27, para terminar la etapa del reparto agrario, se inicia, a juicio de él, el desmantelamiento del sistema político mexicano surgido de la Revolución Mexicana, basado en un presidencialismo fuertemente sostenido por el movimiento obrero y campesino. El modelo, dice él, del monopartidismo hegemónico inició su desarticulación. Muchos ideólogos vaticinaron el surgimiento de un movimiento de descontento con la supresión del reparto agrario y la liquidación de la lucha de clases. A la luz de 3 décadas, cabe preguntarnos, señala el magistrado Veloz, si la reforma constitucional fue necesaria y si dio los frutos, la libertad otorgada a los campesinos para dirigir sus destinos en mano propia, como es una característica de la reforma.
Los juristas con una enorme vocación privatística, señala el magistrado, anunciaron la muerte del derecho agrario y su retorno al mullido regazo del derecho civil. Los planes de estudio en las universidades, desaparecieron la cátedra, esta solo prevalece en algunas y pocas universidades, como la Nacional Autónoma de México, donde se sostiene dentro de su currículum académico la obligatoriedad del estudio del derecho agrario, surgido de las luchas campesinas, por considerar como un movimiento revolucionario el derecho agrario, incrustado en la Carta Magna de 17, que se sitúa como uno de los pilares constitucionales sociales a nivel mundial. Y él nos señala que en 7 décadas, pues todos los abogados fuimos educados de tal manera hasta antes de 1992. Sin embargo, él sostiene que algún grupo de activistas en contra determinan que hay una inestabilidad del derecho y que en realidad esta parte de sostenerlo como pilar de la Constitución, pues da un retroceso. Entonces, el Maizao dice en respuesta: tenemos que aceptar que el derecho agrario no es solamente para los ejidatarios y comuneros. El derecho agrario, señala el magistrado, es el derecho de la alimentación, del medio ambiente y de la agricultura. Y dice él: si me fuerzan un poco, puedo afirmar que con el descubrimiento de la agricultura nació el derecho agrario, porque hubo necesidad de delimitar las tierras para subsistencia, administrar los excedentes, comercializar los granos y la producción agropecuaria. Y así él señala, como Engels, que con la agricultura nace la propiedad privada, el Estado y la familia monogámica. Por eso, señala, es necesario afirmar categóricamente que mientras haya producción de alimentos, habrá derecho agrario. Coincido con él. A 30 años de la reforma, nos dice él, es necesario hacer un balance de sus logros y fracasos. E inicia él señalando los fracasos, que es donde él advierte que se da el impacto ambiental. Se permitió que las sociedades mercantiles tuvieran tierras suficientes para atraer capitales del campo. A la fecha, las sociedades más rentables son las inmobiliarias, que se dedican a utilizar las tierras ejidales para la promoción de la vivienda. Se otorgaron libertades a los núcleos agrarios para fortalecer la vida en comunidad. Perdón que me vaya rapidito, pero si no, no terminamos. Hoy hay ejidos poblados solamente con mujeres y ancianos, porque los hombres jóvenes han emigrado al otro lado del país o se han enrolado en los ejércitos de los malosos. La degradación del medio ambiente no se detuvo. La falta de bosques y selvas continúa en manos de los delincuentes sin que los campesinos puedan impedirlo. Los núcleos agrarios son dueños de más de la mitad de territorio nacional, pero recibieron las peores tierras, dejando las mejores para los pequeños propietarios. Los pocos ejidos que recibieron dotaciones y accesiones de aguas fueron despojados de sus concesiones con las trampas de la Ley de Aguas Nacionales. Señala que, corolario de la reforma de 92, también se recibieron tierras aledañas a las playas que han sido despojadas con expropiaciones o compras por las grandes cadenas hoteleras turísticas que han impactado fuertemente el ambiente de las playas. Recibieron también bosques y selvas que son explotadas por los señores talamontes. Recibieron tierras en cuyos subsuelos se encuentran metales preciosos, cuya explotación ha sido concesionada por el gobierno a mineras extranjeras, sin que los dueños de la superficie reciban nada a cambio de la destrucción de sus tierras. En resumen, los capitales, señala, no llegaron al campo, excepto para las compañías mineras y las empresas eólicas. Seguimos siendo deficitarios en el mercado de granos. Las caravanas de migrantes se han incrementado desdeñando la consigna de quédate en tu ejido, no emigres para que trabajes el campo. No llega la tecnología a la producción agropecuaria.
Seguimos en desventaja con los países vecinos que destinan grandes subsidios al campo, disminuyendo los precios de sus productos, contra las cuales no puede competir nuestros agricultores. Con el liberalismo social, señala, desaparecieron empresas e instituciones que apoyaban al campesino y lo dejaron abandonado en las garras del libre mercado y en deterioro del desarrollo agropecuario. La globalización no trajo beneficios a los pequeños empresarios ni a los campesinos. Por el contrario, él opina que trajo empobrecimiento. Sin embargo, dice, ahora advertimos el lado positivo, algunas cosas cambiaron para mejorar. Al suprimirse el reparto, el presidente de la República dejó de ser la suprema autoridad agraria de México, el dador de la tierra. A los ejidatarios y comuneros se les otorgaron amplias libertades, tanto para disponer de sus tierras como para escoger la mejor manera de hacerlas producir. Él destaca la facultad que se dio a las asambleas para decidir sobre su tierra y sobre su destino. Entonces, también él señala que dentro de estas bondades pues se crean instituciones importantes como el registro agrario, como la Procuraduría Agraria, como los tribunales agrarios, que han ofrecido paz al campo mexicano y que en este sentido los campesinos tienen un recinto para poder exponer sus quejas y los deterioros ambientales que se han sufrido con esto que se ha señalado. Con esto, señala el magistrado Veloz, se ha redefinido el derecho agrario como un conjunto de normas jurídicas e instituciones que están obligadas a regular la posesión y la propiedad de las tierras y aguas destinadas para proteger la producción de alimentos y materias primas mediante un ciclo biológico, su transformación, comercialización y consumo, actividades realizadas por los propietarios y trabajadores del campo, con el propósito de elevar sus condiciones de vida, contribuir a la seguridad, la soberanía y autosuficiencia alimentaria, que es lo más importante, con respeto al equilibrio ecológico y al desarrollo rural sustentable. Finalmente, me permito leer sus conclusiones y nos señala que la reforma del artículo 27 constitucional de 92, que crea los tribunales agrarios y otras instituciones que hoy celebramos, finalmente ha sido protectora indirectamente de este manejo del medio ambiente. Junto con la Procuraduría y el Registro Agrario, se han dado las condiciones para la pacificación de los conflictos por la tierra y no solo se ha otorgado la seguridad jurídica a los campesinos y a los diferentes sujetos agrarios, sino que se cubre en mucho la protección del ambiente. El derecho agrario deja de ser en la reforma, ya acabo, para los propios campesinos. El derecho agrario, concluye, no es una disciplina autónoma, sino que tiene institutos propios, pero que se encuentra vinculada a otras ciencias y materias jurídicas. Y finalmente, dice, ante el cambio climático y el aumento de la contaminación del medio ambiente, es necesaria, para cubrir esta tarea, la creación de tribunales especializados ambientales integrados por especialistas de diversas materias que tienen que ver con el tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los especialistas, a los panelistas que nos acompañaron a este foro. Sin duda es un tema que nos deja comprometido, que nos deja en conciencia para poder hacer un foro y hacer un evento que sea específicamente de este tema. Todos y cada uno de ellos y plantearon posiciones en las cuales para nosotros como magistrados en los tribunales agrarios y a los servidores públicos que lo integramos no nos son ajenas y lo vivimos día tras día. El tema es para más. Muchísimas gracias, se los agradecemos profundamente y una disculpa porque el tiempo nos come al escucharlos. Tenemos infinidad de preguntas de personas que nos están viendo a distancia. Si me permiten, les haremos llegar cuanto antes las mismas y si tienen a bien poderles contestar en las direcciones de correo electrónico que se plantearon. Muchas gracias, buenas tardes.